Para hablarnos sobre los retos en la distribución de los fondos de inversión en Latinoamérica, nos acompaña el doctor Jaime de la Barra, socio fundador y actual encargado de la Unidad de Desarrollo de Negocios de Compass Group. De la Barra es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una maestría en Administración de Negocios de Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. Además de haber emprendido como socio de Compass Group, nuestro conferencista manejó la unidad de investigaciones de Grupo Santander en Chile y fue vicepresidente de Inversión y Banca en Citicorp Chile. También ha sido asesor del Ministerio de Finanzas de Chile y actualmente dicta la cátedra de Mercados de Capitales en la Universidad de los Andes. Es miembro fundador de la Asociación de Administradores de Fondos de Chile y cuenta con 27 años de experiencia en la industria de la inversión en América Latina. El tema que desarrollará a continuación nuestro invitado cobra importancia para nuestra industria porque nuestra región y en especial Colombia requiere profundizar el desarrollo de la industria de fondos de inversión. El doctor de la Barra nos presentará su visión sobre el mercado de fondos de inversión en Latinoamérica y los mecanismos de distribución existentes en nuestros mercados. Asimismo, nos explicará cuáles considera han sido las políticas exitosas que se han implementado a nivel regional con el objetivo de masificar estos vehículos de inversión y por qué se debería promover su adopción a nivel local. Bienvenido y adelante. Buenas tardes. Antes que nada quería agradecer muy sinceramente a Sobolsa y a la Bolsa de Valores de Colombia por invitarme a dar esta conferencia. Después de 4 años, el año 2010 también tuve la oportunidad de participar en este evento y luego de 4 años hay muchas cosas distintas, algunas muy buenas, como vamos a ver acá, otras no tanto, como el hecho de que nuestro mercado a partir del año 2011 y liderado en la que él hablaba de un ecosistema de mercado de capitales rico es la única respuesta, a mi juicio, para que tanto el mercado de derivados como el mercado accionario, como el mercado de renta fija, como el mercado de fondos y de otras formas de gestión de activos tenga un desarrollo como el que necesitamos para que el mercado de capitales sea capaz de financiar el crecimiento de nuestras economías. Primero, ¿de dónde viene o cuál es el sesgo? Siempre cuando uno habla tiene un sesgo. Mi sesgo es que viene de una compañía que ya tiene casi 20 años en el negocio de inversiones. Estamos presentes con entidades reguladas en el ámbito de la gestión de fondos y de las inversiones en 8 países de la región, además de los Estados Unidos. 250 personas trabajan en este esfuerzo, de los cuales más de 40 de ellos son dedicados solo al tema de inversiones. Es un partnership, como le llaman los americanos, somos socios, 16 socios con larga trayectoria en inversiones en la región y ya sea gestionamos o supervisamos o ayudamos a gestores globales a captar más de 23.000 millones de dólares en la región. ¿Y cuál es por decirlo así, nuestro posicionamiento? ¿Qué es lo que nos hace distintos a otras entidades financieras? Es que solo hacemos inversiones, ya sea administrando activos con foco en América Latina o asesorando en inversiones globales, tanto a clientes como a administradores. No somos banco de inversiones. No hacemos emisión de valores por cuenta de emisores, no manejamos cartera propia tampoco. Como les decía antes, somos un partnership, por lo tanto los 15 socios, esta es nuestra actividad principal, a eso estamos enfocados. Y lo otro es que nos gusta pensar, dado nuestro origen en la ciudad de Nueva York, en uno de los mercados financieros más importantes del mundo y nuestra presencia local, es que somos un poco una mezcla entre globales y locales. El título que le puse a esta
diapositiva es ¿por qué hablar de gestión de fondos? Porque no podemos hablar de distribución de fondos sin hablar de gestión de fondos. Sin gestión de fondos no hay distribución de fondos. ¿Y por qué la gestión de fondos en Mila? Uno, en la estabilidad política y macroeconómica de nuestros mercados. Es un factor fundamental para empezar a conversar de gestión y distribución de fondos. El crecimiento y el tamaño relativo con respecto a nuestras economías, de los fondos de pensiones y de otras formas de inversión institucional también hace que el panorama de hoy sea muy distinto al de hace 4 años atrás, cuando me tocó presentar esto en este mismo Congreso, y diametralmente distinto a hace 30 años atrás en nuestra región. Y aquí esta es una parte esencial de mi mensaje en términos de cómo fomentar un ecosistema rico y diverso para que este negocio se desarrolle. También, además, ha ocurrido que han aparecido otros inversionistas locales e internacionales que hace 10 o 15 años no existían. El hecho de que haya un interés por las multinacionales en establecer su presencia en nuestra región y que para hacerlo compran participaciones a familias en sus negocios, ha creado el fenómeno del family office o del individuo, que en algunos mercados es más evidente que en otros. En el caso de México es un fenómeno importantísimo, en el caso de Chile ha sido un fenómeno también muy importante y en otros mercados también. Lo otro que les comentaba, lo que ha ocurrido en los últimos 3 años o casi 4 años, en que el mercado, que para muchos inversionistas extranjeros era sinónimo de América Latina, haya tenido un desempeño tan pobre como le ocurrió a Brasil hasta principios de este año, hizo que muchos inversionistas internacionales que miraban a América Latina, como les decía, como sinónimo de Brasil, hayan abierto sus horizontes y cada vez hay más interés en invertir en América Latina, LATAM ex Brasil, o por decirlo así, acompañar un concepto de política exterior, que es la Alianza del Pacífico, con un concepto de inversiones en el mercado de capitales y también en inversiones en el sector real. Además, como les decía, en estos últimos 20 años, la disponibilidad de talento financiero y de inversiones es impresionante. Yo ya llevo casi 30 años en este negocio y la diferencia en la cantidad de CFAs que hay, en la cantidad de gente que tiene conocimiento, que se maneja localmente, que entiende muy bien sus mercados locales y entiende también muy bien los mercados globales, es realmente impresionante. Ha habido un crecimiento y una sofisticación de las alternativas disponibles para inversiones Mila, y aquí incluyo a México, que también es notable. Hasta hace 4 años atrás, por ejemplo, en el mercado mexicano de Afores, de los fondos de pensiones, la inversión en el extranjero era un ejercicio bastante concentrado en la compra de ETFs listados en el mercado colombiano. Hoy día ya hay asignados, creo que son 5 mandatos, se ha demorado en fondear, pero hay 5 mandatos para gestores globales para administrar inversiones de los fondos de pensiones mexicanos fuera de México. Eso no existía, como les decía, hace 5 o 7 años atrás. Han aparecido emisores que tratan de levantar fondos en los distintos mercados. Además, para finalizar, el entorno legal y regulatorio en general se ha ido transformando cada vez en más razonable. En el caso de Colombia específicamente, se han implementado algunos cambios regulatorios que favorecen el desempaque, que es algo que dije el 2010 y que lo voy a volver a repetir acá porque creo que es absolutamente clave el favorecer el desempaquetar, la forma en que se prestan los servicios para generar un ecosistema rico. En el caso de Chile, después de esfuerzos
mancomunado entre el sector público y el sector privado en los gobiernos, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en el gobierno del presidente Piñera y finalmente aprobado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y promovido por 3 distintos ministros de Finanzas, se aprobó un cambio fundamental a la administración de fondos y a la distribución de fondos que se llama la LUF, la Ley Única de Fondos, que rescata muchísimos de los conceptos que como sector privado en Chile hemos promovido en la línea del unbundling, como le llaman los gringos, o del desempaquetamiento de los servicios. Como les decía antes, una de las cosas que ha cambiado fundamentalmente y que hay que reconocer, o sea, uno puede tratar de fomentar un ecosistema en que el inversionista retail juega un rol fundamental como el mercado americano, pero en realidad nuestro ecosistema tiene otra realidad. Y la realidad fundamental de nuestro ecosistema es que los inversionistas institucionales hoy día en Chile, en Colombia, en Perú y en México han experimentado un crecimiento fundamental y son los principales miembros de nuestro ecosistema, al igual que los miembros más tradicionales como los bancos. Y si uno agrega todo esto, lo que se ve es que hoy tenemos un mercado institucional que se acerca a los 850.000 millones de dólares. Si sumamos el tamaño de las carteras gestionadas por los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los fondos mutuos y algunos otros jugadores especializados en la región, que son de la región y que por lo tanto, por decirlo así, tienen un sesgo al mercado local, y aquí perdónenme el uso de los anglicismos, pero el home bias, o sea, el sesgo local, es algo que está presente en las discusiones en todos los mercados. Y cuando tenemos casi 850.000 millones de dólares de ahorro, que por naturaleza, de cierta forma, van a tener un sesgo local, eso es una gran cosa. Eso no existía hace 30 años y, por lo tanto, hablar de esto no era muy relevante. Pero, como les decía, es nuestro ecosistema y cómo la regulación evoluciona. Es fundamental que reconozca esto. O sea, podemos sentarnos acá a discutir y por eso, como les decía, me encantó los conceptos que virtió Federico acá. Nosotros podemos juntarnos 50 horas a discutir de derivados, de préstamos de acciones, de lo que sean. Pero si los principales, las ballenas de nuestro ecosistema, no son capaces de comer ciertos tipos de pescado, ese ecosistema va a ser muy, muy poco diverso, muy poco rico. Entonces, todos nosotros, por decirlo así, tenemos que fomentar el enriquecimiento de este ecosistema sabiendo esta realidad. Y otra realidad que también es muy determinante a mi juicio, es que en cada uno de nuestros mercados esos ecosistemas son concentrados. En Chile son 4 fondos de pensiones que manejan, son 7, no quiero ningunear a los otros 3, pero en general son 4 que manejan más del 80% de los 170.000 millones de dólares de ahorro que hay en esos. En el caso de Colombia son 2,5 quizá, en el caso de Perú son 3 y un poco más, el caso de México son un poco más diversos, pero también hay una concentración relativamente alta, por lo tanto hay que reconocer esa realidad. Y quizá me voy a anticipar a la conclusión, pero para nosotros hablar de distribución de fondos y cuál es el mayor reto en la distribución de fondos es básicamente la integración de estos 4 mercados que tienen características institucionales muy similares, en que el ecosistema se parece en términos de el tamaño de los jugadores, el tipo de jugadores, el tipo de regulación. Entonces, el esfuerzo por integrar estos 4 mercados, Colombia, Chile, Perú y México, que partió como una iniciativa más orientada hacia el corretaje de bolsa, a mí me parece que esa iniciativa está trunca si no se integra a los inversionistas. ¿Y quiénes son los inversionistas más grandes? Estos.
Y acá, hablando del ecosistema y de reconocer en qué ecosistema vivimos, Mila parte acá, por decirlo así. El problema es que esta parte es bastante chica comparado con esta. Y aquí claramente, como les decía de nuevo, las compañías de seguro y los fondos de pensiones son fundamentales en este ecosistema. Y mientras mejor funcione todo, mejor va a funcionar el Mila en integración de corretaje, mejor van a funcionar los mercados de derivados, mejor va a funcionar el traspaso de fondos desde los que los necesitan a los que los tienen en exceso porque lo están ahorrando para el futuro, que en el caso de nuestra región también hay una particularidad, que no es como los nórdicos o como los anglosajones o como los japoneses que lo hacen voluntariamente, sino que los gobiernos han decidido obligarnos a ahorrar, que es una peculiaridad que también hay que tener en cuenta. Y en este ecosistema, el rol de la distribución, por decirlo así, está completamente atado al rol de la administración. O sea, la administración de fondos, si es que no hay administradores de fondos que puedan servir a los fondos de pensiones, a las compañías de seguro. Y acá de nuevo hago la separación muy clara, y lo vamos a ver un poquito más adelante en un par de diapositivas, entre un ecosistema en que el inversionista retail es el principal driver, o como el mercado americano, o un ecosistema como el europeo, en que efectivamente son los inversionistas institucionales los mayores jugadores. Entonces, en nuestro mundo, en la distribución de productos que son administración de fondos, básicamente están los bancos, los propios administradores, en un mundo, en un ecosistema donde los inversionistas institucionales son los mayores jugadores. La distribución directa por parte de los administradores a estos clientes sofisticados, incluso, y en el caso del mercado europeo, prácticamente 50% de los activos bajo manejo de la industria de gestión de fondos en Europa no son fondos, sino que son carteras manejadas. ¿Por qué? Porque el cliente institucional quiere la opción de o hacer carteras manejadas o hacer fondos en la medida de que el activo subyacente lo permita o lo favorezca. Entonces, en nuestro mercado, el segmento retail, hogares, claramente es un segmento más pequeño. Los niveles de ingreso per cápita y el hecho de que los gobiernos hayan decidido obligar a los ciudadanos a ahorrar para su vejez o para sus pensiones, hace que este segmento sea un segmento relativamente pequeño. Y los segmentos más importantes son, como les decía antes, los fondos de pensiones, las compañías de seguro, bancos y comisionistas, que en general son los que tienen la relación con los hogares, y un componente importantísimo son los extranjeros. Entonces, acá nuestra tesis y mi tesis es que todo el esfuerzo, y acá están los individuos, los que les decía yo, estos que se han desarrollado los últimos 10 años, que no son ni fondos de pensiones ni compañías de seguros, no son regulados, pero tienen tamaños de patrimonio y tienen equipos y toman sus decisiones muy parecido como lo toman los institucionales. Entonces, la tesis nuestra es básicamente que el reto principal para la distribución de fondos en nuestra región es lograr que en cada uno de los países que existen ecosistemas parecidos, la regulación de Mila más, incluyendo México. Creo que ahora ya no hay que decirle ni Mila más porque Mila es parte de México. O sea, México es parte de Mila. Es de integrar a todos estos inversionistas, y principalmente a estos, con reglas parecidas, con la posibilidad de que puedan invertir en fondos domiciliados en cada uno de los países miembros para poder, por decirlo así, contrarrestar la realidad de la concentración y el tamaño de los inversionistas institucionales
locales. Y acá, como les decía, ojo con los modelos que uno mira, porque acá el modelo americano es un modelo que a mi juicio no se adapta al ecosistema nuestro, porque el modelo americano es un ecosistema en que el 401k es el driver, el 401k lo administra la empresa, pero el individuo es el que tiene la decisión. En el caso nuestro esa realidad no existe en ninguno de nuestros mercados. La realidad que existe es mucho más parecida a la realidad europea, en que miren lo que pasa en Europa. De los 16.800 millones de dólares que tiene la industria, que maneja la industria europea, 76% son inversionistas institucionales. Y de los cuales 42% son compañías de seguro, 32% fondos mutuos, y los bancos son relativamente pequeños. En el caso nuestro, claramente son los fondos de pensiones, los más grandes, que en el caso de solo de Chile y de México, cada uno de esos sistemas maneja 170.000 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos, miren lo que ocurre acá, que es un mercado mucho más retail. Ahí el tema perdón, aquí di vuelta porque iba a la distribución, pero este es una parte del ecosistema americano que me parece que tiene que hay que tratar de fomentar, que es la diversidad en términos de quién administra los fondos, lo que les comentaba yo antes. No hay distribución de fondos sin administración de fondos. Y un ecosistema rico en administradores de fondos, donde en el caso de Estados Unidos el 79% de los administradores de fondos son administradores de fondos independientes. Eso significa que no están afiliados o a una compañía de seguro o a un banco. Y eso es como les decía, un ecosistema que es muy rico, sobre todo a la luz del panel anterior. Para gestionar riesgos, para generar liquidez, a mi juicio es indispensable, y quizás es una tautología que se la enseño a mis alumnos en el curso de Mercado de Capitales, lo que al final se une en el mercado es distintas visiones de distintos jugadores respecto al futuro, distintas situaciones de cómo manejar el riesgo, y si resulta que tenemos dos jugadores que representan el 80% de el manejo de riesgo y de rentabilidad en un mercado, veo muy difícil que se produzca liquidez. ¿Qué es lo que es la liquidez? Es intercambio. ¿Y de dónde viene el intercambio? De distintas visiones de precios, de riesgo, de liquidez, de necesidades regulatorias. Y a eso va mi punto de enriquecer el ecosistema. Desde el punto de vista de distribución, como les decía, el 61% de lo que hace el inversionista retail en Estados Unidos lo hace a través de canales independientes, y de los cuales el 42% lo hace a través de asesores profesionales, por decirlo así, tanto independientes como pertenecientes a redes de bancos o de fondos. De nuevo, un ecosistema rico. Y acá quiero volver a la unión entre la administración de fondos y la distribución de fondos. La administración de fondos, primero, lo más importante es el rol fiduciario. Aquí, en general, la mayoría de los administradores de fondos, quizá el caso de las compañías de seguro es un poco distinto, pero en nuestro ecosistema, la gran mayoría de los administradores de fondos tienen un rol fiduciario. Su principal función es definir los objetivos de inversión en términos de rentabilidad esperada y riesgo, horizonte de inversión, liquidez, el de descubrir inversiones atractivas. En forma secundaria, por decirlo así, está la distribución y servicio al cliente, y por último también necesita prestar servicios operativos. Y acá, lo que les decía yo antes respecto a la integración de los mercados, para prestar estos servicios de forma profesional, para contratar equipos, para tener acceso a tecnologías de última generación,
claramente se necesita tamaño. Porque como cobra esta industria, es sobre los activos manejados. Esa es la estructura universal de cómo cobra esta industria. Por lo tanto, a fondos chicos y muy atomizados y muy disgregados regionalmente, lo más probable es que esos administradoras no puedan tener los ingresos suficientes como para atraer buenos equipos, como para poder pagar la distribución y como para poder invertir en sistemas operativos de administración de riesgo y de otros servicios de apoyo lo suficientemente buenos. ¿Cómo enriquecemos el ecosistema? Y a mi juicio, y como les decía, les pido disculpas a los que estuvieron hace 4 años acá escuchando sigo y seguimos nosotros con la misma canción: desempaquetar. El regulador colombiano ha avanzado muchísimo en esto. La LUF en Chile, en la Ley Única de Fondos, ya reconoce claramente este concepto, a pesar de que quedan algunos vacíos. Por ejemplo, en el caso de la Ley Única de Fondos en Chile, la responsabilidad, por ejemplo, respecto a abusos en el uso de información privilegiada, sigue estando radicada en el vehículo que administra y no solo en el que toma la decisión de inversión. Y ese es un problema, habrá que arreglarlo en el futuro. Pero lo que tenemos hoy día es mucho mejor de lo que tenemos en el pasado, de lo que teníamos en el pasado, y en el caso de Colombia también me da la impresión de que se ha ido avanzando mucho en ese sentido. Y esto es una batalla que es de todos los días y de que, como comentaban en el panel anterior, y hay que entender cómo funcionan los incentivos económicos y las funciones que juega cada pieza de este engranaje para ir ajustando la regulación en esa línea. Entonces, ¿desempaquetar en qué? A mi juicio, la clave es desempaquetar en 3 funciones. Una, en la distribución, asesoría y servicio al cliente, en que en el caso de los bancos, las comisionistas, hay una ventaja clarísima en llegar a individuos y hogares y clientes de alto patrimonio. Y que haya un fomento, por decirlo así, a que haya una separación entre la fábrica y la distribución, para enriquecer este ecosistema y dejar que surjan gestores de inversión en que su foco, su especialización sea encontrar una filosofía de inversión que funciona, desarrollar procesos de inversión que vayan de acuerdo a esa filosofía. Lo puse aquí en negrita: tener la capacidad de contratar y de atraer el talento necesario para que los equipos de inversión sean fuertes y que puedan finalmente la otra P en inglés de performance, que es el desempeño, pueda darse, porque claramente esta industria no funciona si no es capaz de producir desempeños atractivos. Y la tercera es la de operaciones, en que claramente en nuestros mercados ha sido más difícil desarrollar el concepto porque si las primeras 2 funciones están atadas, lo más probable es que se dé que la tercera también esté atada, que es el de todos los servicios de apoyo, cálculo de cuota, cálculo de límite, cumplimiento. Se ha ido avanzando. De hecho, en el caso de Chile ya hay algunas empresas que prestan este servicio, entiendo que en el caso de Colombia también. En México estamos haciendo desarrollos para dar este servicio que los gringos le llaman fund services. Yo creo que hay que avanzar en que la regulación facilite aún más este desempaquetamiento. ¿Cómo favorecemos este desempaque? El facilitar la distribución de carteras colectivas de terceros y marcas blancas, o sea, botar las barreras e incluso poner incentivos, como se hizo en el Reino Unido hace un par de años, para que las redes de distribución se transformen en redes de distribución de arquitectura abierta, en lugar de ser redes de distribución de arquitectura cerrada y que solo comercializan productos manufacturados en casa. Agilizar las aprobaciones de fondos. En el caso de la LUF en Chile se dio un salto gigantesco. Hoy día en Chile nosotros, para
comercializar un fondo, no necesitamos la aprobación del regulador, sino que necesitamos depositar el reglamento interno con el regulador y no necesitamos la aprobación para comercializarlo. Ese es un avance gigantesco. Como les decía antes, facilitar la tercerización de funciones en el lado operativo y principalmente en el lado operativo, y sacar la responsabilidad. Por ejemplo, como les decía en el caso de Chile, como quedó en la LUF, en que la responsabilidad del uso de información privilegiada sigue quedando radicado en el que presta los servicios en lugar de en el que toma las decisiones de inversión. Esas son cosas que hay que fomentar. Fomentar estándares internacionales. Acá la competencia de Irlanda y la competencia de Luxemburgo, en el año 2010, cuando hice esta presentación, eran una amenaza. Hoy día son una total y absoluta realidad. Hoy día ya hay cerca de 7 u 8 fondos administrados por gestores latinoamericanos que tienen que estar domiciliados en Luxemburgo para poder vender sus fondos en las distintas jurisdicciones. Entonces tenemos que avanzar hacia hacer lo mismo que hoy día hacemos con Luxemburgo, que se pueden comercializar los fondos domiciliados en Luxemburgo en 3 de los 4 mercados. En México todavía no se puede, pero esperamos que en el futuro se pueda. Pero que los fondos domiciliados en México, en Colombia, en Perú y en Chile se puedan comercializar en los 4 mercados. Creo que ese sería quizá el paso más grande para cambiar el panorama de gestión y de distribución de fondos en nuestra región. El adaptar la regulación para integrar los mercados y exportar, porque si nosotros logramos eso, si nosotros logramos que los fondos domiciliados en las 4 jurisdicciones tengan una diversidad de aportantes, retail, institucionales, compañías de seguros, fondos de pensiones, y haya un tratamiento fiscal neutro para los extranjeros, ahí ya vamos a ver, por decirlo así, logrado el gran reto, que es que cuando un inversionista europeo, asiático o norteamericano quiera invertir en nuestra región o en nuestro lado de la región, porque yo soy un fiel creyente que va a ser difícil que Brasil y la Alianza y el Pacífico se junten, porque hay demasiadas barreras, y el mercado brasileño es tan grande en sí mismo que es posible esta división. Cuando logremos atraer a inversionistas extranjeros a nuestra región, a vehículos domiciliados en la región y no a Luxemburgo, ese va a ser el triunfo final. Otra cosa que también creo que es fundamental y que se va a tocar mañana en extenso es que la regulación, y debemos tratar de fomentar el que estos vehículos domiciliados en nuestros países, orientados principalmente a inversionistas que conocen nuestros países, conocen nuestra región y por lo tanto tienen este famoso home bias, puedan efectivamente canalizar fondos al financiamiento de empresas más pequeñas y medianas, de empresas de mayor riesgo. Hoy día la regulación de la mayoría de los fondos de pensiones en la región prácticamente le prohíbe a los fondos de pensiones ser un agente de financiamiento para esos segmentos de nuestra economía. Un tema que es fundamental y que, como les decía, en la LUF, en el caso de Chile, se solucionó, es permitir las series de acciones. Cualquier regulación que tienda a segmentar a los inversionistas es mala para nuestra industria y es mala para la distribución. Por lo tanto, cuando se permiten series de acciones con condiciones distintas por tamaño o por naturaleza del inversionista, lo que se está haciendo es integrar. Eso permite tener fondos más grandes, que permite atraer mejores equipos, que permite cobrar precios más atractivos para los inversionistas más sensibles al precio, que son los institucionales. Y como les decía antes, la neutralidad tributaria es indispensable.
acaba de aparecer hace poco una publicación del gobierno del Reino Unido, donde un 20% de la publicación, son como 20 páginas, hay 4 páginas dedicadas exclusivamente a describir en detalle cuál es el tratamiento tributario para un inversionista extranjero que invierte en fondos domiciliados en el Reino Unido, en Inglaterra, en Irlanda, en Luxemburgo y en Estados Unidos. A mí me encantaría que nosotros pudiéramos hacer una publicación dentro de nuestro mercado con esas mismas características y que sean mercados tan integrados como el europeo. Acá es solo un ejemplo, ya no los quiero marear más, me queda 1 minuto y medio, así es que terminaría acá, de cómo nosotros vemos nuestro propio desarrollo de producto. Y cada vez que queremos lanzar un nuevo fondo, evaluamos fondos de inversión chilenos en la LUF, con los fondos de pensiones chilenos manejando 170.000 millones de dólares. Obviamente ahí hay un mercado en que nos interesa que si ese domicilio es el que favorecen los fondos de pensiones chilenos sea el domicilio correcto, pero a nosotros lo que nos encantaría sería que al final estuviéramos indiferentes, y aquí me faltó agregar a México, en que sea un fondo mexicano o un fondo peruano, un fondo colombiano o un fondo chileno. Así que eso es lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención.